Bueno, entonces ahora sí les recuerdo, mi nombre es Ana María Murillo, de Anestesiología de Sanitas. Entonces yo les voy a hablar acerca de la historia de la mujer. Estos fueron unos datos que recientemente nos entrega la OMS. En el 2014 hablan que de 143 países, bueno, 143 países de 195 son supuestamente los países que garantizan derechos a la mujer. Sin embargo, se encuentra una gran discrepancia entre lo que se dice y lo que se está cumpliendo, y las diferencias son en las leyes y en las políticas, en los estereotipos, en las normas y en las prácticas sociales. Además de esto, encontramos que una de cada tres mujeres han sufrido violencia física en su historia. Bueno, entonces, comenzando hablando sobre la historia, nos encontramos en 1857, cuando se hizo la primera huelga, perdón, me siento que acá veo más fácil, en las trabajadoras textiles. Entonces, esto fue en una fábrica de Nueva York, en Lower East Side, y bueno, ellas luchaban porque tenían una marcada y una severa precariedad salarial, y las mujeres cobraban solamente el 70% menos de lo que ganaban los hombres. Entonces, pues era muy marcada la diferencia. El 8 de marzo de 1908 decidieron hacer por fin la primera huelga organizada, en la cual participaron 14.000 mujeres en Nueva York y luchaban por la igualdad salarial. Ellas tenían una jornada aproximadamente de 10 horas y querían una jornada mínimo de 10 horas y querían un tiempo de lactancia. Esta fábrica, que estuvo marcada en la historia de la mujer, encerró a 129 mujeres trabajadoras para evitar que se unieran a la huelga, y el dueño generó un incendio y murieron todas estas 129 mujeres. Entonces fue pues terrible. El 28 de febrero de 1909 decidieron hacer una conmemoración a los hechos ocurridos en el año anterior y celebraron el Día Nacional de la Mujer por primera vez en Estados Unidos. En 1910 decidieron hacer pues el Internacional Socialista. Se reunieron en Copenhague y proclamaron el Día Internacional de la Mujer como un derecho, como un movimiento en favor a los derechos de la mujer y para ayudar al movimiento mundial femenino. En 1911, el 19 de marzo, se celebró el Día Internacional de la Mujer en Alemania, en Austria, en Dinamarca y en Suiza, y acompañaron muchas mujeres estas marchas, con más de 1 millón de personas en cada lugar. El 8 de marzo de 1917 ya pues fueron muchas más multitudinarias marchas y contra los gobiernos de cada país. El 8 de marzo el gobierno ruso otorgó el voto a la mujer, y el 8 de marzo de 1975 se fue ya conocido como el Año Internacional de la Mujer por las Naciones Unidas, y se celebró ya mundialmente por primera vez en todos los países en los que lo celebramos. Ya por otro lado, en Colombia, en 1957, las mujeres por primera vez votaron. Esta es una foto de la revista Semana, en la que muestran pues a la mujer por primera vez votando en las urnas y ejerciendo su derecho al voto. Dentro de también historias de la mujer en Colombia, entonces tenemos a la primera universitaria, que fue la señora Paulina Beregov. Ella era de nacionalidad rusa y fue graduada en Medicina y Ciencias Biológicas de la Universidad de Cartagena. Y la primera universitaria colombiana, que fue la señora Gerda de Restrepo, que ingresó a estudiar medicina en la Universidad Nacional. Entonces encontramos que las primeras universitarias en Colombia, pues mejor aún que estudiaron medicina, y son las más importantes. La primera abogada y magistrada fue la señora Rosita Rojas Castro, que fue especialista pues en Derecho y en Ciencias Políticas de la Universidad Externado de Colombia. Estas fueron unas de las primeras cédulas. La primera cédula fueron la señora Carola Correa y María Eugenia Rojas. Aquí está la imagen de la primera cédula de Rojas Pinilla, y la primera gobernadora, que fue Josefina Valencia. Esto fue en 1955, nuestra primera ministra Josefina Valencia, y la primera senadora Esmeralda Arboleda. También tenemos muchas otras mujeres destacadas a nivel mundial. Entre ellas se encuentra pues Juana de Arco, Virginia Woolf, Frida Kahlo, la Madre Teresa de Calcuta, Indira Gandhi, Diana de Gales, Malala
Yousafzai, que es una de las actuales activistas en el movimiento, Michelle Obama, además que Malala es una mujer muy joven, la primera en recibir el premio Nobel a los 17 años, y la señora, la reina del Reino Unido, la señora Isabel II. En cuanto a las mujeres en medicina, entonces encontramos a Mary Pat. Aparentemente fue la primera mujer médica, hay escritos sobre ella. Esta mujer fue conocida como la primera médica en de la historia de la medicina, y existen unos descritos que habla que su hijo la describía como la médica jefe de la corte del faraón, y atendía pues a todos los importantes en este lugar. El nombre de ella hace referencia al dios curativo. También tenemos a Agnodice, que hace parte de la antigua Grecia, y en esa época las mujeres tenían prohibido convertirse en médicos. Ella lo que hizo fue disfrazarse de hombre y estudió con Herófilus y practicó la medicina disfrazada de hombre. Entonces, cuando la descubrieron, pues todas las mujeres de Atenas la tuvieron que defender y trataron de defender los derechos de la mujer, pero no funcionó. Entonces, en la Edad Media seguían en cuanto a que las presiones sociales impidieron que la mayoría de las mujeres practicaran la medicina. Entonces la hacían como el doctor nos explicaba, cuidando a los pacientes. Ella fue la señora Hildegarde de Bingen. Ella fue escritora, filósofa, compositora, médica, y también se dedicaba a estudiar la naturaleza y realizó extensos estudios en la medicina, y sus logros hicieron que más adelante más mujeres pudieran estudiar esta carrera. Elizabeth Baldwin fue de Inglaterra. Ella fue la primera mujer en recibir el título de médico de la Escuela de Medicina estadounidense. Fue en Nueva York. Y lo que pasa es que para poderla dejar entrar, el cuerpo estudiantil, que era solamente hombres, decidió que iban a aceptarla como una burla. Decidieron hacer una votación, y para decir que todos estaban en contra, lo que terminaron haciendo fue votar a favor para que ella entrara, tratando de reírse de ella, y finalmente la tuvieron que aceptar porque todos terminaron votando para que ingresara. Y esta fue la historia de la primera médica en Nueva York que se graduó. Ella fue muy importante, ella creó el primer hospital en Nueva York, pues de una mujer. Lastimosamente ya no existe, pero sí, esta es la foto del dibujo del hospital. Y ella estableció la Sociedad Nacional de Salud, una organización que estaba destinada para educar a las personas sobre los beneficios de la higiene y los estudios de vida saludable. Luchó por el derecho de las mujeres a estudiar medicina. Entonces, pues ella fue muy importante. Las mujeres en anestesiología, entonces encontramos a Isabella Herb. Ella fue una mujer pionera de anestesiología. Ella obtuvo su título médico en la Escuela de Medicina de Mujeres de Northwest en la Universidad de Chicago en 1892, y además fue la presidenta en este actual hospital, que es divino, y desarrolló el departamento de anestesiología. Entonces realmente fue muy importante. Acá la podemos ver haciendo sus prácticas de anestesia. Ella colaboró y publicó numerosos artículos académicos, y un importante artículo desarrollador de anestesia de éter de gota abierta y de cloroformo. En 1897 publicó su primer estudio sobre la anestesia, que fue el primero escrito por una mujer, y analizaba 1000 casos de anestesia en el hospital. Y así se llamó, Observaciones sobre 1000 casos consecutivos de anestesia en el servicio de Oswell. Y en 1992 se convirtió en la primera mujer presidenta de la Asociación Americana, en esa época llamada de Anestesistas, y la primera Sociedad Nacional de Anestesia. También encontramos una historia muy importante, que son los primeros residentes de Wisconsin, y el Dr. Waters creó la residencia de anestesiología en la Universidad de Wisconsin en 1927. Sus residentes eran 6, 3 fueron mujeres. Sin embargo, lastimosamente, 2 de ellas iniciaron su residencia solteras, se casaron y se retiraron. Y la otra, que era Martha Cole, tenía muchas habilidades y contó con el apoyo de Waters. Sin embargo, a los pocos años terminó su entrenamiento y su esposo entró a servicio militar, y pues ella tuvo que dedicarse al cuidado de sus hijos. Entonces, lastimosamente, pues ella tampoco se quedó ahí. Virginia Apgar también fue entrenada
por él, y ella sí fue una residente que pues terminó su especialidad y fue muy importante. Ella fue la anestesióloga más reconocida en esa época en Estados Unidos, fue graduada de la Universidad de Columbia en 1933 y pues entrenada por el Dr. Waters. En 1937 finalizó su residencia y dentro del programa fue muy reconocida por su habilidad y su excelente y persistencia. En 1938 se convirtió en la primera directora del programa de anestesia de la Universidad de Columbia y dedicó su programa a formar estudiantes, a mejorar los cuidados clínicos y a desarrollar programas de investigación. Ocupó 27 años el cargo de tesorera de la ASA, que fue bastante tiempo, y constituyó su estabilización y su expansión de esta organización. Y posteriormente, en el año 1952, inició a trabajar anestesia obstétrica y desarrolló la escala conocida pues como APGAR, que no solo utilizamos nosotros, sino principalmente los pediatras. Ya en cuanto a las mujeres y anestesiología, encontramos una historia y es la hermana de la hermana María Hermenilda. Ella en el libro de Lascare hace una referencia al doctor Juan Marín y esto es lo que él nos cuenta. Y es que en el Hospital de la Misericordia, él decía, me encuentro con una mujer inteligente, trabajadora, incansable, autodidacta, acertada en el diagnóstico clínico y con profundos conocimientos de farmacia, una hábil cirujana además y habilidísima ortopedista, era cloroformista de planta y fue la maestra de anestesia del doctor Juan Marín. Él la describe que su máquina de anestesia o su aparato de anestesia que utilizaba era una compresa doblada en 4 y la metía dentro de una mecha de algodón como vaporizador y el cloroformo un gas fresco de gotero. Esas es como las pocas cosas que hay sobre la hermana que le enseñó al doctor Juan Marín. También nos encontramos con la doctora Cecilia Correa de Ramírez, la primera anestesióloga pediatra de Colombia y una de las pioneras de anestesiología, que también está en nuestro libro de Pioneros de Lascare. Ella fue formada en la Universidad de Caldas y ella hace referencia a que la anestesia y su aplicación en los niños me dio muchas satisfacciones toda la vida y por eso se dedicó a ello. También fue docente de la Universidad de Caldas y fuera del quirófano se dedicó a los quemados y a la psicología del niño. También nos encontramos con la doctora María Eugenia Gómez. Ella fue la primera anestesióloga presidenta de Lascare de agosto de 1989 a 1991. Ella dice que desde el primer año de residencia comenzó la faceta gremial con la asistencia a asambleas y de los congresos de Lascare y SADEA y muy temprano su recorrido fue vocal, fue vicepresidente y después fue presidente de ambas asociaciones. Tenemos más aportes, aunque lastimosamente pues no hay mucha información. También está la doctora Nora Madiedo Clavijo, anestesióloga, educadora y líder en simulación. La doctora Luz Patiño Sánchez, que muy importante en el manejo del dolor y la anestesia pediátrica. Y la doctora Jazmín Higgins, presidente de Lascare. Finalizando pues mi recorrido por la historia, entonces hoy en día las mujeres representan aproximadamente la mitad de todos los graduados de la Escuela de Medicina, sin embargo muchas especialidades todavía tienen importante brecha de género y las médicas continúan lidiando con la discriminación, el acoso sexual y considerablemente una brecha salarial y prestigio en comparación con nuestros pares masculinos. En este momento nos gustaría, ya que estamos en la parte de historia, que las doctoras invitadas que tienen la experiencia, pues nos cuenten su historia. Comenzamos con la doctora Amanda o con la doctora. Le damos la bienvenida a la doctora Bonilla. Llegó Mayra. Sí, ya, chévere. ¿Sí? La doctora Bonilla, buenos días, no la había visto, bienvenida. Nos encanta que nos acompañe. Este segmento es sobre la historia. Nos gustaría escuchar de ustedes cómo fueron esos primeros años de anestesia, porque la primera anestesióloga, como decía la doctora Murillo, fue la doctora Correa en 1967 en la Universidad de Caldas y ustedes comenzaron en los años 70. La doctora Amanda fue la primera anestesióloga graduada en el Hospital Militar. La doctora Mayra Bonilla sé que fue de las primeras de la Universidad Nacional, la doctora Ortegón de las primeras del Hospital San José. ¿Cómo eran esos tiempos?
cómo era la recepción, cómo era trabajar en un medio en el que primaba básicamente anestesiólogos varones, cómo fue el ingreso, cómo fue la selección, ¿qué nos pueden contar? A ver, bueno, no hay que hablar de experiencias negativas porque cualquier paso negativo, oye, cualquier paso negativo en la vida yo siempre he creído que le da a uno un peldaño de solidez en su personalidad y en su desempeño para las adversidades futuras si las tiene. Entonces, pues en cuanto a la carrera sí fue difícil para mí. En la Universidad Nacional había un poco de mayor severidad en el criterio para buscar el desempeño médico o de estudiante. Y de ahí pues yo pasé a la Universidad de Rosario San José y allá hice la especialidad. Allí llegamos varias de mis compañeras de grupo a estudiar anestesia. Y le pregunté al jefe, el doctor Rafael Peña, en ese entonces, doctor, ¿por qué me recibe a mí a hacer residencia cuando en otros sitios como la Nacional yo había tenido buen desempeño académico, pero lo que yo quería hacer y las especialidades que quería hacer no me recibieron? Bueno, se me presentaron dificultades no de orden notarial de notas, sino de percepción de los jefes de servicio. Sí, porque mis notas no eran malas, eran percepción de los jefes de servicio, que uno de ellos me dijo, pero mire, usted mírese al espejo, usted no ha visto lo que es, no se ha dado cuenta que usted no puede hacer eso aquí en este hospital. Oh no, entonces gracias a eso, ¿cómo lo corro? Ni modo, para mí no hay forma. Entonces de ahí ya mis compañeras de curso habían empezado con el doctor Peña la especialidad y me avisaron que pues había quedado un cupo y yo empecé allá así, la anestesia. Así que fue referencia de mis compañeras que le dijeron al doctor que yo no tenía residencia y que quería hacer anestesia y que me fuera para allá. Así empecé allá. Yo le pregunté, les decía al doctor Peña que por qué él me ha recibido, siendo que ya había personas, mujeres, en el servicio. No, porque le estoy abriendo camino a mis hijas. Y la hija de él, que hizo anestesia, trabaja en la clínica de Country y ha sido médica también todo el tiempo. Entonces realmente decía, a través de involucrar más mujeres en el servicio, se le comenzó a abrir el camino a otras personas. Yo entré al hospital militar cuando estaba la doctora Angélica Sánchez, y tú también estabas con María Zurbano. No, tú entraste después. Sí, un poquito después estaba María. Sí. Y luego entró la doctora Teresita Méndez. Allá en el hospital, pues el ambiente fue muy agradable, todo estuvo perfecto, sin quejas ni nada. Solo que una vez, un domingo como anécdota, llegó el doctor Bonilla, que él hacía experimentos de macerados de no sé cuántas cosas para el cáncer de estómago. Y entonces entrar con él a desempeñar la anestesia mientras él hacía los macerados, bueno, su tratamiento para cáncer de estómago. Entonces pues era tiempo largo y no sé qué. Llegó un domingo y preguntó quién está en cirugía que me dé anestesia. Pues yo humildemente salí y dije, doctor, lleva como unos 4 meses de estar trabajando en el hospital. Dijo, ah, no, usted no, llame otro, ¿quién más hay? Entonces, Teresita Méndez y Angélica bajaron, estábamos las 3 del turno, y ya tenía unas palabras gruesas, ¿no? Es que aquí no hay un huevón, varón que me venga a dar anestesia para yo no, pero hoy se devolvió y no, pero porque éramos 3 mujeres las que estábamos de turno. Entonces, efectos como esos debidos al sexo, sí hubo. Ahora comenzó después ya. Hay mucha gente trabajando, mucha gente linda y ya el sexo ya no se tiene en cuenta. Creo yo. En este momento afortunadamente no me parece que sea ni factor de aprobación ni de discriminación.
porque hay muchas personas brillantes del sexo femenino que se desempeñan muy bien como marido, como Lucidera, que no tienen forma de que puedo recibir de la Bueno, pues mi caso es diferente, la verdad para mí fue fácil. Yo estaba haciendo el internado en el hospital militar y la verdad yo no pensaba hacer anestesia. Conocí a mi marido, anestesiólogo, él ya era profesor ahí pues. Y en realidad empecé ahí a acompañarlo en anestesia, me gustó. Entonces iba terminando el rural, yo hice el rural aquí en Santa Clara, pero ya estaba casada, me casé antes de terminar medicina un poquito. Y entonces yo dije que quería hacer anestesia y en el hospital militar, 2 meses antes de terminar el rural, el jefe, no me acuerdo el nombre, del presidente me dijo, tiene su cupo ya en la anestesia, pero tiene que tomarlo ya o después no me comprometo. Me faltaban 2 meses para terminar el rural. Entonces me tocó hablar con el jefe del rural y no sé qué, y empecé 2 meses antes. Y la verdad, en el ejercicio y en la práctica de la anestesia, yo no noté ningún problema en el militar, no sé, después, ¿cierto? Fue muy bien trato, éramos, pues entonces ya estabas tú, y éramos como 3 mujeres y del resto hombres, pero pues no hubo ninguna diferencia. Cuando fui a buscar a mi primer puesto, sí, fui a la Caja Nacional y entonces ahí fue cuando el jefe me dijo, ay, pero es que mujer, ay, no lo sé, como que no me parece, y ahí estuve, pero estuve poco porque después cambié de puesto. Pero la verdad, como una discriminación que yo haya notado por el hecho de ser mujer anestesióloga, pues yo no la he visto grande o detalles así muy marcados, no. En cuanto ya en esa época, pues ya son cosas diferentes, no teníamos la tecnología que ustedes tienen. Nosotros, ¿cómo dábamos anestesia? Dábamos anestesia más con la clínica. Nosotros no teníamos muchos monitores. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que a mí me gustaba darle anestesia a los niños allá en el militar, y entonces uno era tocándoles el pulsito, su mascarita con flotante, ¿te acuerdas? Era flotante que les dábamos, pero no había tanto monitoreo. Ni monitorización. ¿Qué otra cosa? En realidad a mí me tocó como fácil, tal vez por lo que, no sé, del militar pasé al Instituto Nacional de Cancerología, allá estaba un compañero mío, allá estuve 20 y pico de años, trabajé en otras clínicas, como en la clínica nueva, diferentes, sin ningún tropiezo grande. Sí, me siento contenta. Un poquito diferente a como dan ustedes anestesia ahora por la tecnología. Yo pienso que es el cambio más grande que hay. Y de verdad me encanta ver un grupo de mujeres. Yo digo que cuando nosotras nos dedicamos a algo lo hacemos con mucho entusiasmo, y sobre todo me encanta que sigamos siendo femeninas, que no perdamos ese coqueteo pues, que tenemos que tener las mujeres, que sigamos siendo científicas pero mujeres, ¿ok? Eso les cuento yo. Hay detalles que les cuento, pero no son digamos, ni de segregación femenina.
Bueno, yo en realidad, como dice Amanda, yo no noté que hubiera discriminación porque yo fuera mujer. Yo he trabajado en muchas instituciones y en todas fui acogida muy bien. Yo fui compañera de Mayra y nosotras éramos las residentes chiquitas y había dos residentes encima de nosotras, mayores, y había hombres. Y sin embargo, pues nosotros estábamos mucho más de talla que muchos señores en esa época. Nosotros nos tocó, pues sí, como dice Amanda, pues empezar a dar anestesia de una forma mucho más clínica, más esforzada. Pero a medida que fueron apareciendo monitores, yo hice la residencia, como dice Mayra, en el Hospital San José. Allá había un monitor que solamente se utilizaba para la anestesia cardiovascular, allá se operaba a corazón abierto desde que nosotras entramos a la residencia, y también se utilizaba para neurocirugía. El resto de demás lo teníamos que hacer de forma clínica, a base de fonenoscopio, fonenoscopio precordial o fonenoscopio esofágico, tensiómetro, inicialmente de inflar. Perdón, ¿te Con acuerdas? manguito. El fonendoscopio esofágico era una sonda que uno pasaba al esófago y teníamos un audífono que le hacían a uno de acuerdo al oído de cada uno, y eso se conectaba a la sonda. Ese era el estetoscopio, digamos, esofágico, ¿no? Yo no sé si... Solo los quemados, por ejemplo, no les ponen No, y después empezaron a aparecer pues, los monitores a medida que iban saliendo, y en el mundo se empezaron a tener las normas de seguridad, se le empezaron a exigir a los hospitales, y entonces los hospitales empezaron a comprar todo eso. Pues sí, realmente facilita mucho las cosas. Fuera de eso, el cambio de los anestésicos también ha facilitado muchísimo. Es mucho más fácil dar una anestesia que lo que fue hace 40 años. Eso es así, lógico. Pero ya hace 40 años teníamos nosotros todos los tubos endotraqueales que no eran los que tenemos ahora, sino que eran los tubos Rush, que eran con manguito, que eran de alta presión, bajo volumen, que eran reestilizables para volver mal. Todo era de la pobreza, pero lo hacíamos cosas muy grandes, muy buenas. Pensar que a mí me hayan discriminado porque yo fui mujer, no. En todo caso, yo pienso que nosotras, como empezamos con mucho brillo, dando mucho de todo, y yo me considero pues que soy una mujer normal, no sea de una inteligencia muy grande ni tampoco baja, sino una mujer normal. Siempre quise hacer anestesia, y el que me indujo a que hiciera la anestesia fue el doctor Castaño, que en paz descanse. Y eso lo hice en el rural, y en el rural yo estaba dando anestesia. Luego yo me casé con el anestesiólogo y yo hice mi residencia ya casada. Lo único que me exigieron cuando me recibieron en la residencia es que no me fuera a embarazar. Porque uno embarazado, pues, ellos no tenían ninguna experiencia de esto al respecto. No, y podría ser, pues, un poco contraproducente, pero del resto nada. Yo he manejado el servicio de anestesiología, fui jefe de anestesiología de grado, posgrado, jefe de salas de cirugía, no, fui encargada muchas veces de la anestesia en el Seguro Social, que trabajé 24 años. Y, bueno, ¿qué no he hecho todo? Realmente, mis alumnos que me quieren mucho me hicieron elegir Juan Marín. ¿Cómo fue el premio Juan Marín? No, pues yo digo que yo ni siquiera sabía. Sino mis alumnos, todos, porque eso es por votación, y yo creo que en la votación que hicieron de la gente que me conoce y todo eso, votaron por mí y me lo gané. Tenemos dos Juan Marín, ¿no? No, tres, porque no la María no fue una de Usted y la otra no la conozco. Son dos. Son dos. Yo también hice la especialidad en educación médica y pues
ahora enseño así como muy diferente a como era antes. Antes me gastaba yo mucho enseñando y dándole la parte teórica. Ahora ya soy más relajada porque la gente tiene que primero estudiar y luego experimentar el nuevo método. Por eso estoy así y vivo así, estoy contenta. La vida ha sido muy amable conmigo, muy grande. Creo que con todos Muchas nosotros gracias. ha sido amable. Y algunos tuvimos dificultades, superándolas, nos fue amable. Sí, la vida ha sido muy amable. Sí, ustedes superaron. Tanto profesionalmente. Bueno, pues cuántas experiencias y sabiduría, cuánto hemos aprendido en un pequeño momento, y un pequeño momento que no habíamos podido compartir, que teníamos deuda con nosotros mismos.